Hola, ¿qué tal? Cuando vamos de compras, generalmente tenemos un diálogo con el vendedor que es más o menos predecible. Son casi siempre las mismas líneas, las mismas oraciones, pero últimamente he notado que hay frases, preguntas o expresiones que realmente no te enseñan en una clase de español, sino que tienes que vivir la experiencia de estar en un lugar en donde te hablen español o puedes ver este video. Bueno, y no es como si esas frases o esas preguntas que escucho ahora, no es como si no me las hicieran antes. En realidad esas preguntas siempre las han hecho, o bueno, durante mucho tiempo las han hecho. Lo que pasa es que como hispanohablante a veces no me doy cuenta de las cosas que para ustedes podrían ser interesantes, pero que para mí son completamente normales o comunes y corrientes. Por ejemplo, vamos a empezar con el saludo. Claro, en muchos lugares te van a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, los saludos típicos que todos conocemos, pero a veces en las tiendas de barrio, en los lugares más pequeños, te pueden saludar con un buenas vecino o buenas vecina o simplemente buenas Bessie, si ya te conocen. Pero ¿cómo así? ¿Por qué te dicen vecino? Bueno, esto es algo muy interesante que he notado aquí en Bogotá y quizás pasa en toda Colombia, no estoy segura. Pero te dicen vecino o vecina, no importa si no vives en esa área, no importa si vives al otro lado de la ciudad, te van a decir vecino o vecina, o su forma más corta, Bessie. En lo personal, a mí me encanta este saludo, me hace sentir como en casa, me hace sentir como si la otra persona fuera muy amable, muy amigable. A mí me encanta ese saludo. Buenas vecino, buenas Bessie. Generalmente esto es algo que tú escuchas del vendedor, no realmente algo que tú dices, pero por supuesto lo puedes decir, no pasa nada, nadie se va a ofender. Bueno, después del saludo, después de que te dicen buenas Bessie, te van a preguntar qué quieres o qué necesitas. Y la manera en la que las personas te preguntan es algo así como buenas vecino, ¿qué se le ofrece? O buenas Bessie, a la orden. Después de esa línea del saludo y de preguntarte qué necesitas, vas tú a decir qué necesitas. En este caso tienes diferentes opciones. Puedes decir me da, me vende, o en Colombia es muy común decir me regala. Por ejemplo, vecino, ¿me da una botella de aceite, por favor? O vecino, ¿me regala una botella de aceite, por favor? O vecino, ¿me vende una botella de aceite, por favor? Regalar se traduce en inglés como give something away, pero en español, por lo menos en Colombia, no estamos esperando a que nos regalen nada. En realidad, estamos pidiendo que nos vendan algo, no que nos regalen algo literalmente. Entonces, sería algo así como, buenas vecino, ¿qué se le ofrece? O buenas vecina, a la orden. Tu respuesta puede ser algo así como, buenas, ¿me vende una bolsa de pan, por favor? Después de esto, el vendedor te va a entregar lo que tú pediste y seguramente lo más probable es que te van a preguntar ¿algo más? ¿O qué más sería? Cuando Cody ha ido a comprar cosas, porque él va a comprar cosas por sí solo, le han preguntado esto y la primera vez que lo hicieron él se quedó un poquito confundido. Entonces me pareció importante contártelo a ti también. Cuando te preguntan ¿qué más sería?, te están preguntando si quieres algo más. Entonces tienes esas dos opciones de escuchar algo más o ¿qué más sería? Si no quieres comprar nada más, simplemente vas a decir no más, eso es todo, gracias. No más, eso es todo, gracias. Ahora, ojo con esta pregunta, porque si tú llevas muchas cosas o por ejemplo estás en un supermercado o vas a comprar muchas cosas, al final te van a preguntar, ¿necesita bolsa? ¿Necesita bolsa? Y eso es porque en muchos lugares aquí en Colombia te cobran un poquito de dinero
si tú llevas o pides una bolsa plástica. Muchas personas llevan consigo una bolsa de tela o una bolsa reusable, entonces el vendedor o la persona que está empacando tus cosas te va a preguntar, ¿necesita bolsa? Ahora, supongamos que vas a pagar usando una tarjeta débito o una tarjeta crédito. Muestras tu tarjeta y la persona que está realizando el cobro te va a preguntar, ¿ahorros o corriente? ¿Ahorros o corriente? ¿Cómo así? Bueno, no sé, puedo estar equivocada, pero en mi experiencia, la cuenta de ahorros en un banco aquí en Colombia es equivalente al checking account en Estados Unidos. Y la cuenta corriente es como el savings account. Ahora, no soy experta en finanzas, pero si alguien es experto en finanzas y está viendo el video y pues es lo contrario, por favor, corríjanme. Pero pues esa es mi experiencia. Aquí la mayoría de personas tiene una cuenta de ahorros. Entonces, cuando te preguntan, ¿ahorros o corriente? La mayoría de personas respondemos ahorros. Eso significa que van a sacar el dinero de nuestra cuenta de ahorros o de nuestro checking account. Bueno, ahora imagínate que estás pagando con una tarjeta de crédito. Seguramente te van a hacer la siguiente pregunta. ¿A cuántas cuotas? ¿A cuántas cuotas? ¿Cómo así? Bueno, eso es algo que a muchos de mis estudiantes que son estadounidenses los confunde mucho porque entiendo que en Estados Unidos no hay ese sistema de pagos, de cuotas, pero aquí en Colombia sí. Entonces te van a preguntar ¿a cuántas cuotas? ¿Eso qué significa? Básicamente te están preguntando si quieres dividir el total de tu pago en diferentes momentos o en diferentes meses. Por supuesto, el pago va a ser dividido en pocas cantidades, pero tú tendrías que pagar un pequeño interés. Entonces, si puedes o quieres hacer el pago de lo que compraste de una sola vez y evitar intereses, simplemente puedes decir una o una cuota y ya. Entonces, para resumir, un diálogo típico en un lugar en donde tú haces compras sería algo así. Buenas, vecina, a la orden, ¿qué se le ofrece? Buenas tardes, ¿me vende una bolsa de pan, una botella de aceite y una bolsa de leche, por favor? Claro, sí, señora, ¿qué más sería? No, no más, eso es todo, gracias. ¿Necesita bolsa? No, no, señora. ¿Ahorros o corriente? Ahorros. ¿A cuántas cuotas, vecina? Una. Y bueno, eso es más o menos un diálogo típico, común y corriente cuando tú vas a comprar alguna cosa en una tienda o en un supermercado en Colombia. Bueno, algunas de esas frases, preguntas o expresiones de pronto se pueden usar en otros países o en otras ciudades, pero por ahora eso es lo que yo he escuchado aquí en Colombia en mi variedad de español. Por supuesto, en otros países puede ser diferente, quizás los sistemas que usen en otros países son diferentes, entonces las preguntas pueden ser diferentes, pero bueno, eso es lo que te traigo hoy, que me pareció información muy útil por si vas a ir de compras por aquí en Colombia. Bueno, si te gustó el video, no olvides darle un me gusta y si quieres apoyar nuestro trabajo un poco más, recuerda que puedes unirte a nuestra membresía de YouTube en donde vas a encontrar material extra. Por ejemplo, para este video vamos a subir la transcripción en inglés y en español y además te voy a contar acerca de otras preguntas que te hacen que no mencioné en este video. Bueno, y para terminar, recuerda que también tenemos nuestros cursos para estudiantes principiantes y para estudiantes de nivel un poco más avanzado. Simplemente busca la información en el enlace de la descripción de abajo. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo y recuerda, si vas a aprender un idioma, why not Spanish? Ciao.